4 pasos para recibir sanidad. Pedro H. Cotto. Introducción. Antes de que alguien pueda tener fe para recibir sanidad en su cuerpo, tiene que saber y estar convencido en lo profundo de su corazón que es la voluntad de Dios sanarlo. Tiene que deshacerse de toda clase de duda porque el que duda no recibirá cosa alguna de Dios. Santiago 1, 6 y 7 Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es importante tener conocimiento de la palabra, que dice Dios en su palabra en cuanto a la sanidad divina. Nuestra fe descansa sobre nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. No podemos tener fe más allá del conocimiento que poseemos de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Dios habla hoy, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Es importante que la manera de pensar de los que buscan sanidad sea renovada con la palabra de Dios para que pueda estar en armonía con la mente y el deseo de Dios. Hubo un leproso que, desconociendo la voluntad de Dios, le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le corrigió su manera de pensar teológica y le dijo, quiero, sé limpio. Nuestra manera de pensar juega un papel importante en cuanto al fundamento de nuestra fe para recibir de Dios. 3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. En tu alma está el intelecto, la voluntad y las emociones, su manera de pensar está en su alma, la cual debe ser renovada, corregida conforme a la voluntad de Dios. Son muchos los cristianos que desconocen la voluntad de Dios para sus vidas en cuanto a la sanidad para su cuerpo. Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios hacia nosotros sus hijos es buena, agradable y perfecta. No incluye enfermedades, tragedias ni sufrimiento. Proverbios 10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Santiago 1:16 y 17 Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios habla hoy, todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Traducción en lenguaje actual, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios nunca pondrá en nosotros sus hijos, lo que puso en Jesús en su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra de Dios es nuestro fundamento para todas las promesas. Es la semilla incorruptible. Si sembramos la semilla de la palabra de Dios en el terreno de nuestro corazón, cosecharemos de Dios su voluntad que es sanidad para nosotros. Si no sembramos la palabra en nuestros corazones, estaremos tratando de cosechar donde la semilla de la palabra no ha sido sembrada. Algunos desean cosechar buenos frutos donde se ha sembrado mala semilla de incredulidad y tradiciones de hombre que invalidan la palabra de Dios, enseñando que la sanidad divina era para el tiempo de los apóstoles y que ya Dios no sana, porque para eso están los hospitales. Quiero decir que no ha existido un tiempo de milagros, sino un Dios de milagros.
Por eso cosecharemos de acuerdo a lo que se ha sembrado en nuestros corazones. Ser libre de toda enfermedad viene como consecuencia de conocer la verdad. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios no hace nada sin su palabra, Él confirma su palabra. La verdad conocida es la que nos trae libertad y sanidad. La palabra de Dios es nuestra medicina. Las palabras son semillas y la palabra es la semilla incorruptible que trae medicina a nuestro cuerpo si la conocemos y la sembramos en nuestro corazón, espíritu. Proverbios 4:20-23 Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la mayoría de las veces que encontramos en las Escrituras la palabra corazón se refiere a nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Mi verdadero yo no es mi alma ni mi cuerpo es mi espíritu, tenemos que cuidar lo que entra en nuestro corazón por medio de los sentidos. Debemos quitar de nosotros toda amargura, resentimiento, odio, falta de perdón y toda inmundicia que estorba para recibir de Dios nuestra sanidad. La palabra es lo que debe abundar en nuestros corazones. Colosenses 3:16 La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago 1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salmo 107:20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Pero hay también mala semilla de la cual debemos guardar nuestro corazón, espíritu, para que sea sembrada en él. Y esa mala semilla es la teología falsa y las tradiciones y las ideas de hombres que enseñan que es la voluntad de Dios que estemos enfermos, o que Dios usa la enfermedad con algún propósito. Es de esto que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida o la muerte, depende de la semilla que se siembre en él. La semilla que debe ser sembrada en la mente y en el corazón de la gente que desea sanidad es que Dios desea sanarlo porque esa es su voluntad. Esta semilla no puede ser sembrada sin que antes se conozca, se crea y se reciba en el corazón. La voluntad de Dios ya fue expresada en Jesús cuando llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Muchos predicadores y maestros no lo enseñan porque no la creen y algunos desconocen cuál es la perfecta voluntad de Dios hacia los que sufren enfermedad. Otros son producto de escuelas teológicas que niegan los poderes sobrenaturales de Dios para estos tiempos. Aquellos ministros que desconocen las Escrituras y la voluntad de Dios oran por sanidad usando palabras que destruyen la fe de los enfermos en busca de sanidad, finalizando sus oraciones diciendo, si es tu voluntad. Eso da a conocer que el que ora desconoce la voluntad de Dios. Para recibir de Dios primero debemos conocer su voluntad. Primera de Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en Él, que, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15 Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Decir, si es tu voluntad, al finalizar una oración por sanidad no es correcto, como no sería correcto decir, sálvame si es tu voluntad. Eso no es plantar buena semilla, eso lo que crea es duda en el enfermo. La voluntad de Dios ya fue expresada en la cruz, Jesús llevó nuestra enfermedad en su cuerpo. Él sanó a todos los oprimidos por el diablo cuando anduvo en la tierra. Hechos 10:38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La oración de fe es la que sana al enfermo, no es la que se basa en duda diciendo, si es tu voluntad. Es la oración de fe la que sanará al enfermo, no la oración de duda. Santiago dice que, el que duda no recibirá cosa alguna, y eso incluye sanidad. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando finalizamos una oración por sanidad diciendo, si es tu voluntad, eso muestra que no tenemos fundamento sólido donde descansar nuestra fe, y somos de doble ánimo desconociendo la voluntad de Dios. No basta con creer que Dios puede sanarnos, tenemos que estar convencidos en nuestro corazón que Dios quiere sanarnos. Creer que Dios puede no es fundamento para nuestra fe. El leproso que se postró ante Jesús sabía que él podía limpiarlo de su lepra, pero no conocía si era la voluntad de Dios limpiarlo, y Jesús lo corrigió diciéndole, quiero. Jesús lo despojó de toda duda diciéndole, quiero, ese quiero está disponible para todo aquel que se acerca a Dios buscando su sanidad. Mateo 8, 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ese quiero también es para nosotros, Jesús no ha cambiado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Para tener fe tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios de una manera correcta. La manera correcta es saber que la voluntad de Dios es sanarte. 4 pasos. Para recibir sanidad. Primer paso. Saber que la época de los milagros no ha pasado y que la sanidad física es parte del ministerio de Cristo hoy día. En los días bíblicos los enfermos fueron sanados, los ciegos recibieron vista, los sordos oyeron, los cojos anduvieron, los leprosos fueron limpiados y toda la gente enferma y sufrida que vino a Jesús fue sanada por el poder divino de Dios. Estos milagros son para la iglesia de hoy día como lo fueron en tiempos pasados. Hay 5 razones básicas sobre las cuales descansamos para saber esto. Número 1. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Jehová nunca cambia, Él no se muda. Malaquías 3:6. Número 2. Jesús sanó a todos los enfermos. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 6:55. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba,
viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Lucas 6:17 descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. 18 Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y Jesús jamás ha cambiado. La palabra dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma compasión que Jesús mostró por los enfermos cuando anduvo por la tierra es la misma que tiene hoy. Él no ha cambiado. Si se le cree a su palabra, Él sanará a los enfermos con la misma buena voluntad que Él sanó a los que vinieron a Él creyendo en Él. Lo mismo quiere hacer contigo hoy. Solo cree. Número 3. Jesús mandó a sus discípulos a sanar toda enfermedad. Mateo 10:1-8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas 10:8-9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Los verdaderos discípulos de Jesucristo hoy tienen que ser como los discípulos de aquel entonces. Número 4. Los milagros de sanidades fueron manifestados en el ministerio de la iglesia primitiva. Hechos 5:16. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 28:9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Santiago 5:1-6. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hechos 5:14-16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 3:1-9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Hechos 8:5-7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 15:2. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 14:3, 9-10. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Hechos 19:11-12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hebreos 2:4. 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios habla hoy, además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado de diferentes maneras, conforme a su voluntad. Y la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesús nunca ha cambiado. Si pertenecemos a la verdadera iglesia tenemos que tener señales, prodigios y milagros en nuestros medios. Jesús antes de partir con el Padre, en Marcos 16, 15-18 dio la encomienda a los discípulos. Esa fue la encomienda que Jesús dio a sus discípulos y es la encomienda que todavía prevalece entre nosotros. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La gran comisión. Marcos 16:15-20. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Siempre que Jesús envió a sus discípulos a predicar les instruyó que sanaran los enfermos y liberaran a los endemoniados. Lucas 10:8-9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que según vemos, la sanidad divina fue administrada primeramente por Jehová Dios, luego por su Hijo Jesucristo y seguida por sus discípulos, después por la iglesia primitiva y finalmente por todos los creyentes en el mundo. Por tanto, la época de los milagros no ha pasado, porque en realidad nunca ha existido una época de milagros sino un Dios de milagros y ese Dios no cambia, y la sanidad física es tanto una parte del ministerio de Cristo hoy como lo fue en el tiempo pasado. Usted puede recibir un milagro o sanidad hoy. Jesús es el mismo, solo lo que necesita es tener fe y creer que lo recibirá. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Segundo paso.
Conocer las promesas de Dios para sanar los enfermos y estar firmemente convencido de que son para usted personalmente. Muchas veces los maestros religiosos hacen más daño que beneficio porque hacen una filosofía o doctrina de la verdad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios debemos considerar que es Jesús hablando a nosotros. La palabra de Dios es su voz. Dios y su palabra son uno. En ella está su voluntad. Ella posee su autoridad y poder. Cuando usted lee la Biblia debe meditar en que está teniendo una conversación personal con el Señor de señores, ya que la integridad de la palabra de Dios es la única base que usted tiene para fundamentar su fe para ser sanado. Uno de los errores más grandes cometidos por el pueblo de Dios hoy día es tratar la palabra de Dios como si fuera un libro común. Usted debería dar a la palabra el mismo lugar que daría a Cristo si estuviera aquí físicamente ante usted. Su palabra le habla y le dice a usted las mismas cosas que él diría si él le hablara audiblemente, ya que su palabra y él son uno. No podemos separar a Cristo de su palabra. Por eso toda palabra que nosotros escuchamos debe ser conforme a la palabra de Dios. Dios solamente respalda su palabra, no respalda la palabra de los hombres. La Biblia enseña que Dios envió su palabra y lo sanó. Dios envió su palabra y no volverá atrás vacía. Él solamente confirma lo que ha salido de su boca. Nosotros tenemos medicina de Dios que es su palabra. Aquellos que se fundamentan en la palabra de Dios heredan la promesa de Dios. Aquellos que fundamentan en la arena, en las palabras de los hombres, cuando viene el problema y viene el río, se los lleva arrastrados. Lucas 6:46 al 49. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjese que el que edificó su casa, vida, sobre la roca se tomó el tiempo y el esfuerzo de cavar y ahondar hasta hallar roca donde fundamentar su casa. La casa representa nuestra vida, la roca representa la palabra, el verbo Jesús. Es triste que haya un gran % de cristianos que no conocen las Escrituras y otros ni siquiera tienen Biblia ni la estudian, viven una vida religiosa sin fundamento. Esos representan a aquellos que edifican su casa, vida, sobre la arena. Se hizo un estudio y llegaron a la conclusión de que existe un 80% de los que se dicen ser cristianos, que ignoran las Escrituras y su redención, viven una religión llena de filosofía, dogmas, tradiciones sin fundamento bíblico, producto de una teología muerta. Esa es la causa de la ausencia de poder, señales y prodigios en la mayoría de las iglesias. En mis primeros 2 años en Cristo estuve en una iglesia pentecostal y nunca vi un milagro ni gente sanada, no se imponía manos por los enfermos, pedían a cualquiera de la congregación hacer una oración que siempre terminaba con la famosa conclusión, si es tu voluntad. Quiere decir que el que estaba orando no sabía si era la voluntad de Dios sanar. Porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Cuando terminamos una oración diciendo, si es tu voluntad, es porque no estamos seguros ni convencidos de la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Yo no le garantizo a una persona que tenga en poco la palabra de Dios que reciba de Dios. El concepto que tengamos de su palabra es el que tenemos de Dios. No se puede honrar a Dios si no honramos su palabra, no podemos separar a Dios de su palabra,
Su palabra es su representación. Jesús es el Verbo. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios habla hoy, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Vemos aquí que el único fundamento que nosotros tenemos para recibir sanidad de Dios es la palabra de Dios. Traducción en lenguaje actual: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Tú debes conocer las promesas y el sacrificio que Jesús hizo por ti para que tú seas sanado. Medita en sus promesas, no las apartes de tus ojos y tu boca porque serán medicina para todo tu cuerpo. Proverbios 4, 20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 3, 7 y 8 No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Jeremías 33, 6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Tercer paso. Actuar en la palabra de Dios. No basta solo con tener el conocimiento de la palabra de Dios, hay que actuar en ella. Santiago 1:22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas personas han recibido conocimiento de la palabra de Dios, pero les ha pasado como dice Oseas 4:6, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No fue que en realidad le faltó conocimiento, sino que rechazaron el conocimiento. No actuaron en el conocimiento que habían recibido. Ahora, muchos citan solo esta parte, porque le faltó conocimiento, pero en realidad, si leemos completamente el verso, no fue que le faltó conocimiento porque lo habían rechazado. Vemos aquí que fue que ellos rechazaron el conocimiento. Ellos estuvieron expuestos al conocimiento, pero lo rechazaron. Así hay muchas personas hoy día que cuando oyen el mensaje de sanidad lo rechazan y por esa causa son destruidos. Satanás toma lugar y los destruye, porque rechazan la palabra de Dios. Son destruidos por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. He tenido en mi vida esa experiencia, he estado enseñando a personas por medio de la palabra de Dios y la han rechazado a causa de las tradiciones de los hombres, a causa de cosas que han oído y que ellos creen que es la verdad. Jesús enseñando sobre este asunto habló de dos fundamentos. Y estos dos fundamentos están compuestos de arena y roca. Aquellos que fundamentan su fe en la arena, son aquellos que fundamentan su fe en las tradiciones y opiniones de los hombres. Pero aquellos que fundamentan su fe en la roca, son aquellos que fundamentan su fe en la palabra de Dios. Lucas 6:46-49. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesús está comparando a aquellos que escuchan y hacen la palabra de Dios con un hombre que cavó y ahondó. Pasó trabajo, pero fundamentó su casa sobre algo sólido, la roca, su palabra. Dice que cuando vinieron ríos y vientos con ímpetu, no movieron la casa.
Pero él también dice que el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 6:49 Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús nos está enseñando aquí una gran verdad. Aquellos que fundamentan su creencia, su fe sobre la roca que es Cristo. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los fundamentados en la roca son aquellos que permanecen en medio de las tempestades. Aunque vengan ríos, inundaciones, permanecen firmes. Son aquellos que son diligentes, que cavan y ahondan. La persona que es vaga no pasa mucho trabajo. Quiere hacer su fundamento sobre la arena, prefiere hacer su fundamento donde sea fácil, y muchas personas colocan su fundamento en lo que oyen, no en lo que estudian. La palabra nos enseña que busquemos la sabiduría como al oro, como a la plata. Si tú quieres conocer el consejo de Dios, tienes que buscarlo. La palabra dice, buscad y hallaréis. Proverbios 2:1-6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjense que este pasaje dice que, si la escudriñares como a tesoros, si la buscares como la plata. Nosotros sabemos que, para encontrar plata o hallar un tesoro, tenemos que pasar trabajo y dedicar tiempo. El problema grande que tenemos es que a muchas personas no les gusta pasar trabajo. Si tú quieres lo mejor de Dios tienes que pagar el precio, y el precio es buscar su palabra y fundamentarse en ella para recibir el beneficio de Dios. Actuemos en su palabra y Dios la confirmará. Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. En los días bíblicos los hombres de fe actuaron sobre la palabra de Dios hablada. Hoy nosotros actuamos en la palabra de Dios escrita. Ezequiel 12:25 Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que, en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. He aquí escrituras que debes saber para crear un buen fundamento para nuestra fe. Jeremías 1:12 Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Segunda de Corintios 1:20 Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro 1:25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por lo tanto, querido lector, crea la palabra de Dios y actúe en ella, y recibirá lo que la palabra de Dios provee. Escrituras de sanidad que fortalecerán tu fe, es importante que medites en ellas y las creas. Éxodo 15:26 Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 23, 25 y 26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Salmo 107, 20. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 105, 37. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 103, 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Jeremías 30 horas y 17 minutos más. Yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Jeremías 33, 6. Aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 9:6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mateo 12:15. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús sana a un leproso. Mateo 8:8. Al cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará.
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Marcos 1.29 al 34, Lucas 4.38 al 41. Mateo 8.14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Jesús sana a un paralítico. Mateo 9:1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Lucas 8:40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente, y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña.
Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mateo 11:5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 10 leprosos son limpiados. Lucas 17:11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lázaro resucita. Juan 12:17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Lucas 7:11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 2 ciegos reciben la vista. Mateo 9:27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Mateo 9:32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló,
y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El hombre de la mano seca. Mateo 12, 9 al 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Lucas 7:21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe de la mujer cananea. Mateo 15:21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Lucas 13:10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 14:35 y 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús dio autoridad a los discípulos de sanar los enfermos y echar fuera demonios. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios,
de gracia recibisteis, dad de gracia. Marcos 16, 17 al 19. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hechos 5:14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Curación de un cojo. Hechos 3:1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Hechos 3:16 Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hechos 4:22 Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Hechos 8:6 y 7. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 14:3, 9 y 10 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Hechos 19:11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Santiago 5:14 al 20. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si Jesús sanó a todos los enfermos, te sanará también a ti, solo ten fe y créelo. Cuarto paso. Fe. Hay predicadores que dicen que no hay que tener fe para recibir. Ellos alegan que Dios es soberano y Él sana o contesta oraciones si Él quiere en su soberanía. Primeramente, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios no es hombre para mentir y prometer para no cumplir. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Los que creen que Dios contesta sus promesas y en su soberanía quiere, están diciendo que Dios no es íntegro y que no tiene palabra. Entonces no se le puede creer, pues Él promete y no cumple si en su soberanía se arrepiente. Quiero decir que Dios es fiel a su palabra y en Él hay integridad. Las promesas de Dios hay que recibirlas por medio de la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Jesús les dijo a algunos enfermos, tu fe te ha sanado, no dijo, la soberanía de mi Padre te ha sanado. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para recibir sanidad de Cristo, es necesario creer que cuando usted ora recibe lo que ha pedido. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Lucas 17:19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. La fe es necesaria para recibir las promesas de Dios. Las promesas no se reciben por el hecho que seamos cristianos, hay que tener fe. Algunos oran como si estuvieran jugando a la suerte, a ver si les toca, otros oran como rutina religiosa, pero sin esperar respuesta. Usted tiene que estar convencido de que Dios le oye y le contestará en el momento que ora. Muchos llevan orando varios años a Dios por bendiciones que Él ha prometido, mas no han creído que han recibido la contestación al no sentirla o verla. Esto no es fe. Jesús usó una higuera para darle una lección a sus discípulos de cómo era que actuaba la fe de Dios.
Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Marcos 11, 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Vamos a detenernos un momento en este pasaje. Primeramente, Jesús ve que la higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. Muchas personas no entienden el por qué si no era tiempo de higos, Jesús la maldijo. Primeramente, Él quería darle una lección de fe a sus discípulos, y también quería darles una lección a ellos de lo que es la hipocresía religiosa. La higuera estaba forrada de hojas, y se supone que, cuando la higuera está forrada de hojas, debe tener frutos. Sin embargo, ésta tenía hojas, pero no tenía frutos. Era tipo de Israel, que se vestía por fuera de una manera, pero no tenía frutos de arrepentimiento, no tenía buenos frutos. Solo poseían legalismo, y así también esta higuera tenía hojas, pero no tenía frutos. En otras palabras, estaba dando una apariencia que no era. Por eso Jesús la maldijo, para dar esta doble lección. Jesús maldijo la higuera y al otro día, por la mañana, pasando por allí, Pedro notó que la higuera se había secado desde la raíz, y es muy importante ver que dijo que se había secado desde la raíz. Cuando nosotros vemos un árbol, no vemos las raíces porque las raíces están escondidas. Quiere decir que el poder de Dios, cuando Jesús desató su fe, comenzó a trabajar donde no se veía. Y así es que Dios trabaja. Dios trabaja en el mundo espiritual, donde no vemos, y por eso algunas veces nos desesperamos cuando hacemos petición a Dios y vemos que las circunstancias siguen iguales a nuestra vista. Pedro, en el momento en que Jesús habló a la higuera, vio que la higuera se quedó igual. Es como cuando usted arranca un gancho de una planta, sigue aparentemente con vida. Sin embargo, la fuente de vida le ha sido cortada. Tarde o temprano se secará. Y así mismo es cuando usamos nuestra fe. Tenemos que creer que Dios está trabajando en aquello que no estamos viendo. Pedro se convenció al otro día, cuando vio la higuera seca. Pero Jesús lo sabía desde el mismo momento en que habló la palabra. Pedro se dejó llevar por la vista, Jesús habló la palabra de fe. Pedro vio y creyó, Jesús creyó y vio. El verso 22 dice: tened fe en Dios. En el original griego dice: tened la fe de Dios o la clase de fe de Dios. La fe de Dios es desatada con palabras. Salmos 33, 9. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. Así fue que Dios creó todo, diciendo palabras. Génesis 1, 6, 9, 11, 14. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí vemos una lección de fe extraordinaria.
Jesús está diciendo que lo que nosotros decimos, creyendo en nuestro corazón será hecho lo que decimos. Jesús lo creyó en el corazón, Pedro lo creyó cuando lo vio. Verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y como dice una traducción, creed que ya lo has recibido y lo obtendrás. Dios habla hoy, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido, y lo recibirán. Traducción en lenguaje actual, les aseguro que, si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. La fe recibe las peticiones ya contestadas sin haberlas visto o sentido. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Veamos otra escritura que confirma lo dicho. Primera de Juan 5:14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios habla hoy, 15, y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Traducción en lenguaje actual, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Quiere decir que, si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, en este caso sanidad, tenemos que creer que la hemos recibido sin haberla visto. Tenemos que creer y darle gracias a Dios por esa sanidad sin haberla visto o sentido. Esa es la verdadera fe. Pero, ¿qué hacen muchos cristianos? Tienen la llamada fe de Tomás, ver para creer. La fe no depende de los sentidos, sino de la integridad de Dios, si Dios lo dijo así será. La fe es un convencimiento en lo profundo de nuestro corazón, de que hemos obtenido la promesa de Dios, sin haberla visto, palpado o sentido. Esa es la verdadera fe. Ahí es donde muchos cristianos fallan. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros, para vivir por fe, tenemos que estar conscientes del mundo espiritual. Nosotros vivimos en dos mundos, mundo espiritual y mundo físico. Operamos en este mundo físico por medio del cuerpo que Dios nos ha dado. Nuestro verdadero yo es un ser espiritual. Cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra, pero el verdadero hombre interior, el espíritu, entra en ese mundo espiritual. Lo único que nos separa de este mundo espiritual es este velo de carne que no nos deja ver ese mundo. En Hebreos 11:3 nos dice, 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que no dice que fue hecho de lo que no existía o de la nada, sino de lo que no se veía. Hay un mundo espiritual que es tan real como este mundo físico que estamos viviendo. Dios es un espíritu y Dios es real, pero no lo vemos. Y todo lo creado en este mundo fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que no dice de lo que no existía, sino de lo que no se veía. En el verso 1 dice, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos tener una convicción en nuestro corazón que, aunque no veamos la promesa de Dios cumplida en lo físico, la tenemos por medio de la fe, y al actuar de esa manera, la veremos hecha una realidad en nuestras vidas. Fe no es esperanza. Son muchos los que no saben diferenciar la fe de la esperanza. La fe es ahora, la esperanza habla del futuro.
Algunos dicen, yo estoy creyendo que algún día Dios se glorificara. Eso no es fe, eso es esperanza que en el futuro Dios se glorificara. La fe es ahora, recibe como hecha y recibida las promesas en el momento en que ora. Hechos y promesas. Tenemos que diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es una promesa. La salvación y la sanidad es un hecho ya consumado. Dios ya nos proveyó la salvación, solo hay que creerla y recibirla por fe. De igual manera llevo nuestra en enfermedades y no sano ya somos sano, lo que tenemos que hacer es recibirla por fe. Jesús dijo a Marta. Juan 11:40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Tenemos que actuar en la fe de Dios, y la fe de Dios recibe las cosas sin haberlas sentido o visto, como ya hechas una realidad. Reciba su sanidad por la fe ahora, y dele gracias a Dios por ella, haga lo que no podía hacer y dé gloria a Dios. Amén. Oración para recibir sanidad. Si usted ha creído la palabra en su corazón, está listo para recibir su sanidad. Ore esta sencilla oración y crea que sanará y dé gloria a Dios por su sanidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús yo recibo mi sanidad comprada en la cruz para mí. Espíritu Santo vivifica mi cuerpo ahora. Gracias porque recibo mi sanidad por su llaga, soy curado en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este audiolibro escrito por el pastor Pedro Coto haya sido de bendición.